Drácula, de Bram Stoker. Hay historias que logran imponerse al paso del tiempo. Esta es una de ellas. Todo comienza con el viaje de Jonathan Harker, un joven abogado inglés, hacia una tierra distante y misteriosa, Transilvania. Su propósito era simple y prosaico: cerrar la compra de una propiedad en Londres para un cliente peculiar, un noble de linaje antiguo llamado el Conde Drácula. Pero desde el primer momento, el aire se cargó de presagios y de una inquietud creciente. Jonathan llegó a Bistritz el 4 de mayo. Allí, en la posada donde se hospedó, una anciana le rogó con desesperación que no continuara su viaje, que esperara al menos 1 o 2 días. Le advirtió que aquella noche era la víspera de San Jorge y que a medianoche todas las cosas demoníacas del mundo tendrían pleno poder. Aunque Jonathan consideró exageradas aquellas advertencias, no pudo evitar sentir un escalofrío. La anciana, viendo su determinación, porque él tenía un negocio que cerrar y no pensaba dejar que nada se interpusiera, le ofreció un crucifijo. Jonathan, como buen anglicano, dudó, poco acostumbrado a llevar ese tipo de objetos devocionales. Pero la mujer, con ternura, se lo colgó al cuello y le pidió que lo conservara. Aquel gesto, tan sencillo y humano, le despertó una inquietud más profunda de la que habría querido admitir. Mientras esperaba el carruaje que debía llevarlo hacia su destino, vio a la dueña de la posada y a otros aldeanos hablar en voz baja. Lo miraban de reojo, con una mezcla de compasión y miedo. Pronto se acercó un pequeño grupo de vecinos, también susurrando y lanzándole miradas que no sabía interpretar. Jonathan, curioso y un poco alarmado, sacó su diccionario de varios idiomas para intentar descifrar aquellas palabras que oía repetir una y otra vez. No tardó en encontrar algunos significados aproximados: Ordog, Satanás; Pokol, infierno; Stregoica, bruja; Brolock y Vilkoslak, vampiro u hombre lobo. Cuando finalmente partió, la gente se santiguó e hizo gestos protectores contra el mal de ojo. Un pasajero, al advertir que Jonathan era inglés y no entendía del todo lo que ocurría, le explicó que todo aquello era para protegerlo del mal. Aunque todo le resultó inquietante, la bondad y la preocupación de aquella gente llegaron a conmoverlo. El viaje en coche, sobre todo cuando cayó la noche, se volvió cada vez más tenso. Los pasajeros hablaron nerviosamente con el cochero, pidiéndole que apurara a los caballos. El hombre azuzó a los animales con dureza, como si también él quisiera llegar cuanto antes a su destino. Tras unas horas de viaje, entraron en el paso de Borgo, un desfiladero montañoso donde las montañas parecían cerrarse sobre ellos. Uno a uno, los compañeros de Jonathan le ofrecieron pequeños regalos o gestos de protección, cada uno acompañado por palabras supersticiosas y por ese extraño ademán contra el mal que ya había visto antes. Durante un momento, la belleza salvaje del paisaje consiguió distraer a Jonathan de sus temores, pero reflexionó que, si hubiera entendido mejor las palabras de sus compañeros, quizás no se habría sentido tan tranquilo. Finalmente, el carruaje llegó al punto acordado. Allí apareció un segundo coche, conducido por un cochero alto, fuerte y envuelto en sombras. Aquel hombre reclamó a Jonathan como el señor inglés y lo condujo hacia el castillo. Jonathan no lo sabía todavía, pero aquel cochero no era un simple criado, era el propio conde Drácula, oculto bajo aquella apariencia. El trayecto hacia el castillo no fue menos inquietante. Los lobos aullaban en la oscuridad, los caballos se inquietaban y el cochero parecía dominar la noche con una autoridad antinatural. En varios momentos, Jonathan creyó ver luces azules entre los árboles y observó cómo el cochero bajaba del vehículo para acercarse a ellas con una seguridad que no podía explicar. Todo tenía el aire de una pesadilla, pero una pesadilla demasiado concreta para ser fruto del cansancio. Al llegar al castillo confirmó aquella sensación. Jonathan fue recibido por el conde Drácula, un hombre al que, en sus escritos, acabaría llamando simplemente el conde, dejando entrever un miedo apenas disimulado. Drácula se mostró cortés, incluso hospitalario, y le deseó un buen descanso. Sin embargo, había algo en él profundamente inquietante. Su palidez, su fuerza, sus ojos, sus labios rojos y aquellos dientes blancos y afilados que aparecían cuando sonreía. Conversaron sobre la propiedad que había comprado en Londres, Carfax, una vasta finca de 20 acres, rodeada por un muro de piedra, llena de árboles que le daban un aire sombrío y con una antigua casa de aspecto medieval. La construcción, maciza y oscura, tenía paredes gruesas, ventanas altas y rejas de hierro. Además, estaba cerca de un manicomio, detalle que al conde parecía interesarle especialmente.
socialmente. Drácula expresó un deseo vehemente de mudarse a Londres, de mezclarse con la multitud, de vivir entre los hombres y sus cambios, de formar parte del torbellino de la vida moderna. Decía haber aprendido a amar Inglaterra leyendo libros y preguntó a Jonathan si su conocimiento del idioma era adecuado para desenvolverse en aquella sociedad. Sin embargo, pronto Jonathan comenzó a sentir una extraña opresión en el ambiente. Se dio cuenta de que no estaba tranquilo, de que habría preferido encontrarse en cualquier otro lugar. La vida nocturna del castillo, las horas solitarias, el silencio opresivo, todo empezó a afectarlo. Se sentía aislado y aunque intentaba aferrarse al sentido práctico, sabía que su imaginación estaba a punto de desbordarse. «Si cedo a la imaginación estoy perdido», escribía en su diario. Al explorar el castillo, Jonathan descubrió que todas las puertas estaban cerradas con llave. No encontró criados, no encontró salida, no encontró a nadie salvo al conde. Entonces, un pensamiento espantoso lo golpeó de lleno. El castillo es una prisión, y yo soy un prisionero. Se lanzó de puerta en puerta, tratando de encontrar una salida, pero todo esfuerzo resultó inútil. Se sintió atrapado como una rata en una trampa. Finalmente se obligó a calmarse. Sentado en su habitación, razonó que no debía confiar en el conde, que revelar su angustia sería inútil y que, si quería sobrevivir, tendría que mantener la cabeza fría. En una de sus charlas con el conde, Jonathan le preguntó por la historia de Transilvania. Este, entusiasmado, respondió como si hubiese estado presente en todos los acontecimientos que describía: batallas, héroes, invasiones y tragedias. Hablaba de su casa y de su linaje con un nosotros orgulloso, como si hablara no solo en nombre de sus antepasados, sino también desde una memoria demasiado viva. Jonathan quedó fascinado, como si estuviera escuchando toda la historia de un país en boca de un solo hombre. Mientras relataba su historia, el conde paseaba por la habitación, tiraba de sus grandes bigotes blancos y apretaba objetos en las manos como si fuera a estrujarlos. Habló de los Drácula, una familia noble y antigua, guerrera, orgullosa y vinculada a la defensa de su tierra. También mencionó que algunos miembros de aquel linaje habían sido considerados sospechosos de tratar con fuerzas oscuras. En la tradición de la región aparecía la escolomancia, una escuela legendaria donde el diablo enseñaba sus artes y reclamaba uno de sus alumnos. Aquella sombra de superstición rodeaba la figura del conde y contribuía a hacer todavía más inquietante su origen. El conde entregó a Jonathan papeles y sobres para que escribiera a sus amigos, pero le exigió que en sus cartas no hablara de nada más que de negocios y que no mencionara nada que pudiera preocupar a nadie. Jonathan comprendió enseguida que Drácula revisaría toda su correspondencia. Decidió escribir notas inofensivas, aunque guardó para sí la intención de enviar en secreto mensajes más detallados a su prometida Mina y a su jefe, el señor Peter Hawkins. Incluso planeó escribir a Mina en taquigrafía, esperando que el conde no pudiera entenderlo. Explorando el castillo, Jonathan encontró una parte antigua que parecía haber sido ocupada, siglos atrás, por damas nobles. Los muebles allí eran más cómodos, las ventanas no tenían cortinas y la luz de la luna, al filtrarse, suavizaba el polvo y permitía distinguir colores apagados. Aunque llevaba una lámpara, una tenebrosa soledad flotaba en el ambiente y Jonathan tembló. Aún así, prefirió aquella zona a los cuartos sombríos que había llegado a odiar, aquellos donde la sombra del conde parecía estar siempre presente. Se sentó allí a escribir en su diario, usando taquigrafía, tal y como había planeado. Reflexionó entonces con un escalofrío que, aunque vivía en el siglo XIX, tan moderno y racional, los siglos pasados aún conservaban poderes que la modernidad no había logrado destruir. Una noche, en una situación cargada de una inquietante expectación, Jonathan fue abordado por tres figuras femeninas. Una de ellas, una muchacha rubia, se inclinó sobre Jonathan y él sintió su aliento, dulce como la miel, pero con una amargura desagradable como el olor de la sangre. Jonathan quedó paralizado entre el deseo y el horror. Entonces apareció el conde y las apartó con violencia, reclamando a Jonathan para sí. Les dijo que todavía no podían tocarlo y para calmarlas les entregó un saco del que parecía salir el llanto de un niño. Aquella escena confirmó que el castillo no era solo una prisión, era una guarida de depredadores. Más adelante, Jonathan descubrió algo aún peor. Vio al conde descender por los muros exteriores del castillo, cabeza abajo, reptando como un lagarto. Aquella imagen destruyó cualquier explicación racional que pudiera quedarle. El horror empezó a acumularse. Jonathan encontró la cripta donde el conde descansaba dentro de una caja con tierra. Comprendió entonces que estaba ante una criatura que no pertenecía al mundo ordinario. Intentó actuar, intentó escapar, intentó sobrevivir. Finalmente, tras una experiencia extrema que lo dejó al borde del colapso, logró huir del castillo. Mientras tanto, en Inglaterra, la vida de Mina Murray, prometida de Jonathan, y de su amiga Lucy Westenra seguía su curso. Lucy escribía a Mina contándole su vida, sus emociones y sus pretendientes. Le hablaba de Arthur Holwood, del Dr. John Seward,
y de Quincy Morris, un americano de Texas, buen hombre, alegre y lleno de historias fascinantes. Lucy, joven, hermosa y afectuosa, vivía un momento crucial. Recibió 3 proposiciones de matrimonio en un solo día. Primero la del Dr. Seward, un hombre serio, inteligente y dueño de un manicomio. Luego la de Quincy Morris, un tejano noble y encantador. Y finalmente la de Arthur Holmwood, a quien Lucy amaba de verdad. Por lo que rechazó con dolor a Seward y a Quincy, ya que no quería hacerles daño, pero aceptó a Arthur. Su compromiso la llenó de felicidad, aunque también dejó a sus otros 2 pretendientes marcados por una tristeza digna y contenida. Quincy Morris, a pesar del rechazo, demostró una nobleza admirable, aceptó la decisión de Lucy y prometió seguir siendo su amigo. Seward, por su parte, se refugió en el trabajo, especialmente en el estudio de uno de sus pacientes más extraños, Renfield. En el asilo del Dr. Seward, Renfield comenzó a mostrar un comportamiento cada vez más intrigante. Destacaba por su egoísmo, su sigilo y, sobre todo, por su intencionalidad. Siempre parecía estar tramando algo. Su pasatiempo actual era atrapar moscas. Seward observó que las páginas de sus notas estaban llenas de números, sumas y pequeños cálculos, como si Renfield intentara contabilizar algo. Intuyó un método en su locura. Renfield parecía querer absorber tantas vidas como pudiera, acumulándolas. Primero crió moscas, luego alimentó arañas con moscas, después alimentó pájaros con arañas. Su siguiente paso, según creyó Seward, sería conseguir un gato. El médico comenzó a teorizar que Renfield podía ser un maniático zoófago, alguien obsesionado con absorber la fuerza vital de otros seres vivos. Mientras tanto, la tranquilidad de Whitby, una localidad costera, se vio interrumpida por una serie de sucesos inquietantes. Mina pasó allí una temporada con Lucy y la joven empezó a sufrir episodios de sonambulismo. Al principio parecía simples ataques nerviosos, pero poco a poco adquirieron un tono más oscuro. Una noche, durante una tormenta terrible, el barco Demeter llegó al puerto a la deriva, sin ningún tripulante vivo a bordo. Solo quedó el capitán, muerto y atado al timón, con un rosario entre las manos y un diario que relataba un viaje aterrador. El diario del capitán hablaba de desapariciones progresivas, de una presencia inexplicable en el barco, de miedo creciente entre los marineros y de una criatura que los iba eliminando uno a uno. Cuando el Demeter encalló en Whitby, un enorme perro negro saltó a tierra y desapareció entre las sombras. Todo apuntaba a que el conde Drácula había llegado a Inglaterra. La salud de Lucy empeoró rápidamente. Se volvió pálida, débil, atrapada en pesadillas horribles y en un temor vago que no podía explicar. Mina, preocupada, intentó vigilarla y protegerla durante sus ataques de sonambulismo. La siguió hasta el cementerio de Whitby y la encontró en un banco, junto al acantilado, con una figura oscura inclinada sobre ella. A partir de entonces, Lucy empezó a mostrar pequeñas heridas en el cuello, 2 marcas diminutas que nadie sabía explicar. Mientras tanto llegaron noticias de Jonathan. La hermana Agatha, una monja de un hospital de Budapest, escribió a Mina para informarle de que Jonathan había estado bajo su cuidado durante casi 6 semanas, afectado por una violenta fiebre cerebral. Había delirado sobre cosas horribles, aunque la monja se negó a revelar detalles, considerando que los delirios de los enfermos eran secretos de Dios. Preocupada, Mina viajó a Budapest y encontró a Jonathan muy cambiado, delgado, pálido, débil, una sombra del hombre que había conocido. Jonathan, conmovido, le entregó su libreta de apuntes, su diario. Le dijo solemnemente que no debía haber secretos entre marido y mujer. Le explicó que había vivido algo tan terrible que no sabía si había sido real o fruto de una mente enferma, y le pidió que, si así lo deseaba, guardara aquel secreto para siempre. Mina aceptó, guardó el diario, lo selló y prometió no leerlo salvo que fuera absolutamente necesario. Poco después, se casaron en el mismo hospital de Budapest. Mina escribió la ceremonia como un momento de solemnidad y felicidad, a pesar de la debilidad de Jonathan. Más tarde escribió a Lucy, contándole todo y deseándole que fuera tan feliz como ella. Pero la situación de Lucy siguió agravándose. El Dr. Seward, alarmado, pidió ayuda a su antiguo maestro, el profesor Van Helsing, un sabio y experimentado médico llegado desde Ámsterdam. Van Helsing examinó a Lucy en presencia de Seward y comprendió enseguida que el caso era mucho más grave de lo que parecía. Aunque Lucy intentaba mostrarse alegre, Van Helsing percibió en ella un gran esfuerzo. Le dijo a Seward que el caso de Lucy era una cuestión de vida o muerte, quizá incluso algo más. Le aconsejó que anotara todo, incluso sus dudas, porque en los errores y fracasos también podía encontrarse la clave del conocimiento. Seward, observándola, no podía entender cómo Lucy había perdido tanta sangre sin ninguna herida visible, salvo por 2 pequeños pinchazos en la garganta. Van Helsing organizó transfusiones de sangre para salvarla. Arthur donó sangre. También lo hicieron Seward, Quincy y el propio Van Helsing. Durante un tiempo pareció que Lucy mejoraba, pero las recaídas continuaron. A pesar de todas las precauciones, como el uso de ajos,
Lucy siguió debilitándose. Van Helsing intentó proteger su habitación con flores de ajo y ordenó que no se retiraran bajo ningún concepto, pero la madre de Lucy, sin comprender la verdadera razón de aquellas medidas, las quitó al creer que perjudicaban a su hija. La noche del 17 de septiembre fue terrible. Un lobo escapó del zoológico de Londres. Se llamaba Berserker y su huida no fue casual. Aquella misma noche el animal rompió la ventana de la habitación de Lucy. La madre de esta, ya enferma del corazón, murió del susto. Lucy quedó desprotegida. Al mismo tiempo las criadas fueron drogadas con láudano, de manera que nadie pudo ayudarla. Drácula entró y terminó de quebrar sus últimas fuerzas. Van Helsing, Arthur, Quincy Morris y el Dr. Seward lucharon por salvarla, pero ya era demasiado tarde. Lucy Westeros murió. Durante aquel mismo periodo también murió el padre de Arthur, de modo que él pasó a convertirse en Lord al heredar el título de su difunto padre. La muerte de Lucy y la de su padre lo hundieron en una tristeza profunda. La descripción del cuerpo de Lucy tras su muerte resultó sombría, pero también inquietante. En lugar de parecer consumida por la enfermedad, Lucy conservaba una belleza extraña, casi antinatural. Van Helsing, lejos de quedarse tranquilo, parecía más preocupado que nunca. Lucy fue encerrada en la tumba de su familia, un señorial mausoleo en un cementerio solitario, pero la historia de Lucy no terminó con su muerte. Empezaron a circular rumores inquietantes. Varios niños aparecieron con pequeñas heridas en el cuello y hablaban de una hermosa dama que los llamaba por la noche. La prensa la bautizó como la Dama Bluffer, deformación infantil de las palabras Beautiful Lady. Van Helsing comprendió entonces que Lucy se había convertido en una no muerta. Van Helsing regresó y compartió con Seward sus sospechas. Le entregó copias del diario de Jonathan Harker y del de Mina, escritos durante su estancia en Whitby. Les dijo que aquellos documentos eran un verdadero tesoro y que podían ser la clave para comprender al muerto vivo que había sembrado tanto terror. Mina Harker, ya de vuelta en Inglaterra junto a Jonathan, también se puso al día con los acontecimientos. Se sentía ansiosa, esperando que Van Helsing arrojara luz sobre todo lo que Jonathan había vivido y sobre la enfermedad de Lucy. Cuando Mina mostró su diario a Van Helsing, primero le entregó el original en taquigrafía, casi como una pequeña broma. Van Helsing, a no saber taquigrafía, recibió después una copia mecanografiada. Quedó impresionado por la precisión, la inteligencia y la serenidad de Mina. Van Helsing se sumergió en la lectura del diario de Jonathan y quedó lleno de emoción y asombro. Le dijo a Mina que aquel relato era claro como el sol y que abría una puerta decisiva hacia la verdad, aunque detrás de esa luz todavía hubiera muchas sombras. Van Helsing alabó a Mina, reconociendo su gran inteligencia y su noble corazón. Le habló de su vida dedicada al estudio de la mente humana y le aseguró que el relato de Jonathan era verdad, tan extraño y terrible como sonaba, pero verdad. Mina a su vez entregó a Van Helsing otra copia mecanografiada del diario de Jonathan y le contó sus propios temores. Le pidió que leyera los documentos y le dijera qué pensaba. Van Helsing los estudió a fondo. A través de aquellas páginas y de su propia experiencia con Lucy, comenzó a comprender la verdadera naturaleza del enemigo al que se enfrentaban. El Dr. Seward también se reincorporó a la lucha. Su paciente, Renfield, volvió a mostrar cambios drásticos en su comportamiento. A veces parecía cuerdo, otras veces se mostraba violento o extrañamente calmado, murmurando sobre su amo y sobre la llegada de una presencia superior. Descubrieron además que la casa vecina del asilo de Seward, Carfax, había sido comprada por el mismo conde Drácula y se había convertido en su refugio en Londres. De alguna manera, Renfield terminó convirtiéndose en una guía involuntaria sobre los movimientos del conde. Pero antes de ir contra Drácula, todavía debían resolver lo de Lucy. Van Helsing, Seward, Arthur y Quincy decidieron actuar. Fueron a la tumba de Lucy y allí encontraron algo espantoso. A Lucy, pero transformada. Su voz seguía sonando diabólicamente dulce al llamar a Arthur, pero su rostro se descompuso de repente en una mueca de rabia cuando Van Helsing la detuvo. Su boca voluptuosa estaba manchada de sangre y sus dientes, ahora afilados, parecían los de un depredador. Era una caricatura diabólica de la dulce joven que había amado. Van Helsing intervino rápidamente, deteniendo a Arthur con un crucifijo antes de que se acercara a ella. Había ido preparado, llevaba instrumentos, una lámpara, herramientas, pero sobre todo una estaca de madera afilada y un martillo. Le explicó a Arthur lo que debían hacer: clavar la estaca en el corazón de Lucy, cortarle la cabeza y llenar su boca de ajo para liberarla y permitir que descansara en paz. Sería una prueba terrible, pero era necesario. Con la estaca sobre el corazón y el martillo en la mano, el grupo rezó en silencio. Arthur, con lágrimas en los ojos, cumplió
cumplió con la dolorosa tarea. Después de aquella escena desgarradora, todos sintieron una extraña paz, como si la naturaleza misma hubiera cambiado, como si un peso invisible se hubiera levantado del mundo. Sabían que habían completado una etapa, pero también que les esperaba algo todavía más difícil: descubrir y destruir al autor de tanto sufrimiento. Van Helsing preguntó a los demás si seguirían adelante, si habían aprendido a creer en lo que habían visto y si estaban dispuestos a llegar hasta el final, por amargo que éste fuera. Todos lo prometieron. Habían visto demasiado como para seguir dudando. Mina, al enterarse de la terrible historia de Lucy y de todo lo ocurrido después, quedó paralizada durante unos instantes, pero logró recomponerse con entereza. Todo parecía una locura, misteriosa y extraña, pero la experiencia de Jonathan en Transilvania la ayudaba a creer. Decidió entonces ocuparse de algo vital: mecanografiar los diarios de Seward, que habían sido grabados en cilindros de fonógrafo, y reunir todos los documentos relacionados. Quería ordenarlo todo, comprender la relación entre los acontecimientos y buscar la verdad. Utilizó papel carbón para hacer copias. Su trabajo resultó crucial para el grupo. Gracias a ello, todos pudieron leer, comparar y reconstruir la historia completa: el viaje de Jonathan, la llegada del Demeter, la enfermedad de Lucy, los movimientos de Redfield y la compra de Carfax. El grupo se reunió, revisaron todos los documentos y pusieron en orden todos los papeles. Mina se sintió aliviada al ver que Jonathan, pese a su sufrimiento, empezaba a recuperar firmeza. La tensión de las últimas semanas parecía haberlo endurecido, no quebrado. Mina, al reflexionar sobre Drácula, sintió por un instante una compasión casi involuntaria por aquella criatura perseguida, pero enseguida se corrigió. El conde no era un hombre, no era siquiera una bestia corriente, era algo muerto, corrupto, que se alimentaba de los vivos. Y leer los detalles de la muerte de Lucy terminó de ahogar cualquier rastro de compasión. Arthur y Quincy Morris llegaron a unirse a ellos. Mina los recibió con amabilidad, aunque se sintió un poco incómoda. Ella conocía, por las cartas de Lucy, las proposiciones de matrimonio que Arthur, Quincy y Seward le habían hecho a su amiga, pero pronto decidió que era mejor hablar claro. Les entregó copias de los documentos mecanografiados. Cuando Arthur y Quincy leyeron todo lo sucedido, no dudaron, aceptaron las conclusiones del grupo y prometieron ayudar. El doctor Seward siguió observando a Renfield. A veces el paciente parecía tan cuerdo como cualquier otra persona. Hablaba de regresar a casa, algo que nunca antes había mencionado. Curiosamente, la presencia de Mina parecía afectarlo, haciéndolo razonar con sorprendente claridad. Van Helsing reconoció la inteligencia extraordinaria de Mina, pero, aún así, cometió un error. Decidió que ella debía quedar apartada de los detalles más duros de la caza del conde Drácula. Creyó que así la protegía, pero al dejarla fuera, la dejó más vulnerable. El grupo empezó a localizar y destruir las cajas de tierra que Drácula había traído desde Transilvania. Aquellas cajas eran esenciales para él, porque contenían la tierra consagrada de su patria y le permitían descansar. Sin ellas, sus refugios se reducían, pero sus temores terminaron haciéndose realidad. Una noche terrible, el conde Drácula entró en la habitación donde Mina y Jonathan dormían. La atacó brutalmente. El grupo llegó a tiempo para presenciar una escena horripilante. Drácula sujetando a Mina, con la boca de ella forzada contra una herida abierta en su pecho, obligándola a beber de su sangre. Jonathan quedó inconsciente o paralizado por el ataque, incapaz de defenderla en aquel primer instante. Cuando el grupo irrumpió en la habitación, Drácula huyó, pero el daño ya estaba hecho. Mina lloró desconsoladamente, sintiéndose contaminada. Jonathan, al comprender lo sucedido, quedó devastado, aunque enseguida se llenó de rabia y determinación. Su cabello, como una manifestación física del horror vivido, encaneció por completo. Mina se sintió avergonzada y sucia, y él la abrazó, la consoló y le prometió que nada los separaría. Aún así, Mina sentía que estaba ligada a un peligro más que mortal. Al amanecer, el efecto del ataque se hizo evidente. Mina estaba pálida, alterada, marcada por una transformación que apenas comenzaba. Van Helsing intentó protegerla con una hostia consagrada, pero al tocar su frente, la hostia dejó una cicatriz roja, como una quemadura. Aquella marca se convirtió en el símbolo visible de la contaminación que Drácula había impuesto sobre ella. Lo más inquietante era la conexión mental que Drácula había establecido con Mina al hacerla beber su sangre. Van Helsing temía que el conde pudiera usar aquel vínculo para espiar al grupo. Sin embargo, también vio una oportunidad. Si hipnotizaba a Mina en determinados momentos, especialmente al amanecer o al atardecer, quizá podrían saber lo que Drácula veía y oía. Mina comprendió la gravedad de la situación. Sabía que si Drácula la llamaba, podría no ser capaz de resistirse, así que pidió algo aterrador a sus amigos. Cuando vieran que había cambiado tanto que ya no fuera ella misma, debían atravesarle el corazón con una estaca, cortarle la cabeza y hacer todo lo necesario para que pudiera descansar en paz. Quincy Morris, conmovido, se arrodilló y juró que lo haría si llegaba el momento.
Arthur y el Dr. Seward también hicieron aquella promesa, en silencio, sabiendo lo difícil que sería cumplirla. Jonathan, para consolarla, leyó oraciones junto a ella. Fue una escena extraña, solemnidad, tristeza, horror, pero también ternura y amor. A pesar de todo, Mina, con su bondad y su fe intacta, se sentía separada de Dios, como si el mal hubiera manchado su alma. Mientras tanto, la historia de Renfield llegó a su trágico final. El grupo planeaba atacar al conde en Carfax, su finca, pero al llegar, a quien encontraron fue a Renfield tendido en el suelo, en un charco de sangre, totalmente destrozado. Agonizando, Renfield confesó la verdad. Fue él quien había facilitado el ataque a Mina, cegado por su obsesión por servir y obedecer al conde. Pero al comprender que Mina corría peligro y que Drácula pretendía convertirla en una nueva víctima, trató de enfrentarse a él. Fue entonces cuando el conde lo golpeó salvajemente, dejándolo fatalmente herido. Antes de morir, Renfield les contó todo cuanto sabía sobre la sobrenatural criatura, confirmando la verdadera naturaleza vampírica de Drácula y su conexión con sus víctimas, por lo que el grupo se preparó para la caza final. Drácula, viendo que su estancia en Londres se había vuelto insostenible, decidió regresar a Transilvania. Había perdido casi todos sus refugios y solo conservaba una posibilidad: huir en una de sus cajas de tierra antes de que el grupo pudiera destruirlo. La persecución comenzó. El conde abandonó Inglaterra en barco, con destino a Galatz. El grupo reconstruyó su ruta gracias a los documentos, a la información de los barcos y a las sesiones de hipnosis con Mina, que percibía oscuridad, agua, madera, movimiento y sonidos del viaje. Mina, a pesar del peligro, se sentía fuerte y decidida. Temía por Jonathan, pero ya no tenía miedo por ella misma. Su vínculo con Drácula era una amenaza, pero también se convirtió en la herramienta que permitía perseguirlo. En su camino hacia Transilvania, encontraron a personas valientes, fuertes y sencillas, aunque supersticiosas. Al ver la cicatriz de Mina, algunos se santiguaron e hicieron signos de protección contra el mal de ojo. Mina, consciente de su marca, se cubría la frente con un velo. El viaje fue arduo, pero también decidido. Siguieron el rastro del conde por media Europa, reconstruyendo sus movimientos y anticipando su llegada a su tierra natal. Al llegar a Galatz, descubrieron que la caja de Drácula había sido descargada y entregada a unos gitanos eslovacos, los Zugani, siervos de la criatura, que la transportaron hacia el castillo. El grupo se dividió para interceptarlos. Jonathan y Arthur tomaron una lancha a vapor para seguir el curso del río. El Dr. Seward y Quincy Morris avanzaron por tierra, a caballo. Van Helsing y Mina se dirigieron en carruaje hacia el paso de Borgo y el castillo, con la intención de cortar el último refugio del conde. Mina continuó siendo hipnotizada en momentos clave, revelando fragmentos de información sobre Drácula. Oscuridad, ruido de agua, roce de madera, sensaciones confusas que mostraban que el conde viajaba encerrado en su caja. Van Helsing se mostró incansable, aunque el peso de la tensión parecía haberlo envejecido. Él y Mina llegaron a las inmediaciones del castillo antes del enfrentamiento final. Allí, Van Helsing acabó con las 3 mujeres vampiro que habían acechado a Jonathan al principio de la historia. Fue un acto necesario para impedir que siguieran extendiendo el mal. Mientras tanto, los demás perseguían la caja de Drácula. El tiempo corría en su contra, porque si el conde llegaba a su castillo antes del anochecer, recuperaría su poder y sería mucho más difícil de destruir. Finalmente alcanzaron a los Zugani cerca del castillo, justo cuando el sol estaba a punto de ponerse. Se produjo una lucha violenta. Quincy Morris resultó herido de gravedad, pero el grupo logró llegar hasta la caja. Finalmente, Jonathan Harker logró abrirla y atacar al conde con un cuchillo, cortándole la garganta. Al mismo tiempo, Quincy Morris le clavó su cuchillo en el corazón. En aquel instante, Drácula se desintegró. Su rostro mostró una expresión de paz antes de convertirse en polvo. La amenaza había terminado. La marca de la frente de Mina se desvaneció. Había quedado liberada del mal. Pero la victoria tuvo un alto precio. Quincy Morris murió por las heridas recibidas durante el enfrentamiento con los Zugani. Sus amigos lo acompañaron en sus últimos momentos, sabiendo que su sacrificio había hecho posible la destrucción del monstruo. Años después, Jonathan y Mina tuvieron un hijo. Lo llamaron Quincy, en honor al amigo que murió para salvarlos. Van Helsing, ya anciano, sostuvo al niño sobre sus rodillas y recordó que aquel pequeño reunía en su nombre la memoria de todos los hombres que habían participado en la lucha. La historia concluyó con una reflexión sobre los documentos reunidos: diarios, cartas, recortes de periódico y registros mecanografiados. No eran pruebas formales capaces de convencer a un tribunal, solo un conjunto de papeles, testimonios y recuerdos, pero para quienes vivieron aquellos hechos, la verdad no necesitaba otra confirmación. Drácula había sido destruido y, después de todo el horror, la vida simplemente continuó.